de justicia. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en esta tarde, allí en Jacobo capítulo 2. Jacobo capítulo 2. Vamos a leer, hermanos, de manera alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y nos reunimos en el versículo 13. Vamos a leer esta parte de las Escrituras, el libro de Jacobo, capítulo 2, del 1 al 13. ¿Lo tenemos? Muy bien, yo comienzo. Dice la palabra: hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo de gloria en acepción de personas. Y tuvieres respeto al que trae la vestidura preciosa y le dijeres: tú siéntate aquí en buen lugar, y dijereis al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo del estrado de mis pies. Hermanos míos amados, oíd: ¿no ha escogido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual sois llamados? Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois redarguidos por la ley como transgresores. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también dijo: no matarás. Ahora bien, si no hubierais cometido adulterio, pero hubierais matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Porque juicio sin misericordia será hecho a aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta tarde por lo bueno que eres. Te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar aquí en tu casa. Pedimos que bendigas este tiempo en tu palabra. Señor, ayúdanos a poder estar atentos, ayúdanos a concentrarnos, Señor, en lo que tú quieres mostrarnos en esta tarde. Ayúdame a mi tu siervo a poder ser de bendición y que pueda predicar tu palabra, Señor, con claridad, y quita cualquier palabra torpe de mi boca. Te lo pido y te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis hermanos? Estamos con el tema del mes sobre los frutos de justicia. Y lo que menciona Jacobo, hermanos, en la carta y en el capítulo que acabamos de leer, es sobre actuar con imparcialidad. Uno de los frutos de justicia, hermanos, que debe de estar presente en la iglesia, es actuar con imparcialidad. Quiero definir estas dos palabras porque una estamos más familiarizados con una quizás o quizás con la otra, pero estamos quizás acostumbrados también a escuchar que muchas veces somos parciales o quizás somos imparciales en algunas ocasiones. Pero la definición de parcialidad, que es todo lo contrario, la definición de parcialidad es cuando se adopta una posición a favor de otra persona o de una causa sin un criterio objetivo y riguroso. Se está haciendo parcial. Esa también aquella persona que actúa con un comportamiento interesado, arbitrario y por lo tanto injusto. Y vaya, hermanos, que muchas veces es lo que se aplica en el mundo hoy en día. Se actúa con parcialidad. Mas, sin embargo, la imparcialidad se puede entender como un criterio de justicia. Es todo lo contrario y es algo que nosotros necesitamos practicar. Criterio de justicia que se basa en decisiones tomadas con objetividad. Esto quiere decir que la persona a cargo de juzgar o
dirigir una cuestión o dirimir una cuestión, debe mantener la imparcialidad y no dejarse influir por prejuicios o intereses que lo lleven a tratar de beneficiar a una de las partes. Y es precisamente lo que Jacobo nos está dando a entender. En ese momento, hermanos, en la historia de la iglesia primitiva, se presentaban conflictos internos dentro de la iglesia local, en donde de una manera, hermanos, no buena, se estaba dando preferencia a ciertas personas. En este caso, se estaba dando preferencia a aquellos que tenían una posición social mayor. Y vaya, hermanos, que nada alejado de la realidad hoy en día. En estos tiempos estamos viviendo en días en donde la gente no actúa con imparcialidad. Al contrario, la gente es más parcial. Esto quiere decir que se hace del lado de aquella persona que tiene un estatus o que tiene una posición superior a nosotros hoy en día. Y hermanos, y si nosotros podemos apreciar las Escrituras, podemos ver que es un mal que quizás no lo veamos con mucha frecuencia y podemos decir gracias a Dios, pero es algo que nosotros tenemos que prevenir aún dentro de la iglesia local. Y si estamos hablando de los frutos de justicia, uno de ellos es precisamente que nosotros como cristianos necesitamos actuar con imparcialidad. En pocas palabras, hermanos, no vamos a tener preferitismos, no vamos a tener preferencias en la iglesia. No vamos, hermanos, a hacer acepción de personas. Y eso es algo que nosotros necesitamos, hermanos, practicar en la vida cristiana. Y es precisamente lo que nos enseña la carta de Jacobo. Ahora, quiero mencionarles que la imparcialidad, pues es una enseñanza bíblica. El actuar de manera justa, el actuar de manera objetiva, hermanos, es una enseñanza que está a través de las Escrituras. Por ejemplo, vamos a algunos pasajes. En Levítico capítulo 19, versículo 15. Levítico capítulo 19. Ya desde mucho antes el Señor previene a su pueblo, hermanos, y vean lo que dice la Escritura. En Levítico 19, 15, ¿ya están ahí? Dice la palabra: no harás agravio en el juicio, no tendrás respeto al pobre, ni honrarás la cara del grande. O sea, ni por aquel que no tiene va a decir, no, pues me voy a hacer del lado de él porque no hay quien le ayude. Y aquel que sí tiene, pues él que se ayuda a sí mismo. No, dice la Escritura que no habrá esa cuestión. Ni honrarás la cara del grande, dice, pero con justicia juzgarás a tu prójimo. Vea, qué interesante, hermanos. Qué interesante que en cualquier asunto, que en cualquier detalle, en cualquier problema, hermanos, que se llegase a presentar, vaya, que tenemos que hacer un juicio justo. No tenemos y no debemos, hermanos, de hacer acepción de personas. No porque aquel hermano es el que diezma en la iglesia y como el otro hermano ni viene, pues bueno, vamos a hacernos del lado del hermano que sí diezma, ¿verdad? No. Porque aquel hermano es el que sirve, aquel hermano es el que está sirviendo y aquel hermano pues no se quiere levantar de la banca. Pues vamos a hacer por el hermano que sirve. No, vamos a ser imparciales. Vamos a ser imparciales, hermanos. Y en este caso, esto nos ayuda para presentar un fruto de justicia delante de Dios. La iglesia primitiva tenía ese problema. Y ahorita vamos a ir para allá, pero quiero que vean Deuteronomio 1:17. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 1:17, una vez más, fíjese la importancia que Dios le da a este tema, la imparcialidad. Dice la palabra, no tengáis respeto de personas en el juicio, o sea, no te hagas por un lado ni para el otro. Así al pequeño como al grande oiréis.
No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Y en este caso está hablando Moisés, hermanos, al pueblo, y les está diciendo, hermanos, cómo se debía de emitir un juicio cuando entre hermanos hubiera algún detalle, cuando entre hermanos hubiera algún problema. Quizás pudiéramos decir, pastor, pero eso no pasa en la iglesia. No, hermanos, siendo sinceros, a veces hay diferencias. Y a veces el hermano se enemista con el otro y hay ese tipo de problemas, hermanos, y vaya, el arbitrario, el que está en medio de el pastor, pues ¿de qué lado se hace? Amén. ¿De qué lado se hace? Ah, no, es que el hermano fulano de tal, él siempre se acuerda de mí. Y el otro hermano ni en cuenta, pero ahora que me necesita, ahora sí quiere que le ayude, ¿verdad? No, tampoco. No vamos a hacer ese tipo de juicios. Amén. La palabra de Dios es clara. Vea lo que dice 16:19. 16:19. Estamos en Deuteronomio. Vea, por favor, hermanos. 16:19. Eso le va a ayudar a hojear su Biblia y a no dormirse. Y si no trae Biblia, alguien déle un zape, por favor, ahí. 16:19. Dice la palabra de Dios: no tuerzas el derecho. No tuerzas el derecho. Dice, no hagáis acepción de personas. Vean, hermanos, la imparcialidad es bíblica. No hagáis acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y vean lo que dice: la justicia seguirás, porque vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Qué tremendos principios. Proverbios 24:23. Vamos para allá, hermanos. Proverbios 24:23. Estamos hablando del fruto de justicia a través de la imparcialidad. Vea lo que dice Proverbios 24:23. ¿Ya están ahí, hermanos? Proverbios 24:23. Dice la palabra: también estas cosas pertenecen a los sabios. Tener respeto a personas en el juicio no es bueno. Tener respeto a las personas, en el juicio, ¿qué dice, hermanos? No es bueno. Hermanos, ahí está la palabra una y otra vez diciéndonos, hermanos, a cómo debemos de actuar ante diferencias, cómo debemos de actuar ante un problema, cómo se debe de llevar a cabo ese asunto, actuando, optando, hermanos, por tener una postura imparcial. Y muchas veces nosotros tenemos esa tendencia, y digo muchas veces tenemos esa tendencia porque nos vamos de lado. Ah, no, es que es como es mi familia. ¿Me está escuchando? Como es mi familia, no, pues yo voy a estar del lado de él porque es mi familia. Y por mi familia, y hay quienes se jactan y dicen, no, por mi familia yo puedo hacer y voy a hacer lo que quiera y voy a sacar las uñas. No importa que él está mal, aquella persona no es nada mío y yo me voy a hacer del lado de la familia. Esto es incorrecto. Esto es incorrecto, hermanos. Esto nos lleva a actuar de una manera parcial, teniendo preferencias, haciendo preferitismos, haciéndonos de lado, hermanos, que Dios no aprueba. Por más que yo apruebe esta situación, Dios está en contra y por lo tanto Dios no va a bendecir. Dios no va a bendecir esa postura, hermanos. Si yo me hago de lado de la persona que tiene un parentesco conmigo, o porque me cae bien, o porque es una amiga o es un amigo, etcétera, hermanos, Dios no va a bendecir esa postura. Yo no estaría presentando delante de Dios frutos de justicia. Al contrario, serían frutos de injusticia. Y así, de esa manera, caerá también el ayudador y caerá el ayudado. Porque Dios no aprueba tal postura. Capítulo 28, vamos para allá. Capítulo 28, versículo 21. Fíjese lo que dice la palabra. Tener acepción de personas. ¿Qué dice? No es bueno. Hasta por un bocado de pan
prevaricará el hombre. Y vaya, hermanos, esto es un asunto difícil, porque nosotros tendemos a ser muy sentimentales o muy sentimentalistas muchas veces. Y a veces los sentimientos nos ganan. A veces los sentimientos, hermanos, nos traicionan. Y nosotros necesitamos tener mucho cuidado en ese aspecto. Hermanos, no debemos de caer en la parcialidad. ¿Me está escuchando? No debemos. Hermanos, vamos a actuar de manera imparcial. No vamos a dejarnos llevar, hermanos, por el sentimiento. No vamos a dejarnos llevar por la conveniencia. No vamos a dejarnos llevar por ninguna otra cosa. Hermanos, vamos a actuar de manera imparcial delante de Dios. Y esto es saludable para nosotros, porque eso, hermanos, nos ayudará a evitar divisiones. Eso nos va a ayudar, hermanos, porque muchas veces se tiene la tendencia dentro de las iglesias de que es que el pastor tiene preferidos, o es que el pastor tiene favoritos, o es que el pastor solamente tiene un grupo y les da por su lado. No, hermanos. No. ¿Están aquí, hermanos? Al menos que me traiga un carro último modelo. Pero no debemos, no deberíamos. Y lo digo abiertamente y se lo digo de esta manera, hermanos. El error que muchas veces como pastores cometemos es siempre dejarnos llevar por el lado sentimental. Por el lado sentimental, por el lazo familiar. Y sabe una cosa, hermanos, pues yo tengo hijos, tengo familia. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos la tendencia de pensar, es que el pastor o los pastores siempre estarán del lado de la familia. Sí, estamos del lado de la familia. Mi familia es como cualquier persona. Amén. Pero una de las cosas que yo les he dicho a mis hijos, y mis hijos aquí están, hermanos, es de que yo no voy a consentir su pecado. Y si ellos hicieron mal, y si ellos, hermanos, agraviaron a alguien, ustedes no tienen que reclamarles a ellos. Ellos son pequeños y ellos dependen de nosotros. Ustedes tienen que venir a nosotros. Pero no por eso voy a decir, no, es que mis hijos son intocables. No, hermanos. Y de la misma manera, debe de ser esto recíproco. Debe de ser tanto de aquí para allá como de allá para acá. ¿Se entiende lo que les digo? Mis hijos no son infalibles. No, ellos fallan, hermanos, aún como nosotros fallamos, como sus hijos fallan. Todos fallan. Y no por el hecho de que ellos sean hijos de pastor, entre comillas, porque ellos no decidieron ser hijos de pastor. Ellos tienen que ser perfectos. No, hermanos, quítese esa mentalidad de su mente, de su cabeza, en donde muchas veces pensamos, no, es que como son hijos de pastor, ellos tienen que ser la perfección andando. No, hermanos. Porque es la esposa del pastor, tiene que ser la perfecta, es perfecta para mí. Amén. Así como usted de su esposa, usted de su esposo. Pero hermanos, aún así, yo tengo que juzgar justamente. Y vaya que por el lado humano es difícil. ¿Me están escuchando, hermanos? Por el lado humano es difícil. Sinceramente es difícil, por el lado humano es difícil. Y la verdad, hermanos, en ese momento estamos entre la espada y la pared, porque si es un asunto familiar, si es un asunto de familia, vaya, ¿y ahora para dónde nos vamos a hacer? Y ahora, hermanos, se necesita ser sabios, se necesita sabiduría, hermanos, para tomar una buena decisión. Y ustedes deberían de orar por su pastor, deberían de orar por su familia, decir que nuestro pastor pueda aplicar la imparcialidad en cualquier situación. Amén. Porque esto es necesario. Porque esto es lo que a Dios le agrada. Y esto es lo que previene cualquier situación, hermanos, dentro de la iglesia. En el primer siglo la iglesia hacía distinción de personas. Por eso Jacobo lo escribe y vamos a Colosenses capítulo 3.
Colosenses capítulo 3, versículo 11. Vean lo que dice, hermanos. En el primer siglo había este problema como lo hay hoy en día. No podemos decir todos estamos exentos, las iglesias están exentas. No, el hermano Miguel leía acertadamente, sí fue usted, hermano Miguel, leía la lectura bíblica guiado por el Señor, porque es algo muy, muy cierto, hermanos. En este tiempo Dios deja crecer juntamente el trigo con la cizaña. Y vaya, hermanos. Vaya, escúcheme bien, si usted está en busca de una iglesia perfecta o si todavía dice, ay, esta iglesia no es perfecta, pues lo siento, no, ninguna iglesia va a ser perfecta. Porque hasta que Cristo venga, Él va a dejar todavía, y yo no, a veces en mi mente no lo entiendo, pero Dios sí lo sabe. Y Él deja crecer juntamente el trigo con la cizaña. Wow, eso es algo tremendo, hermanos. ¿Quién es el que al final los corta? El pastor, que es malo. ¿Quién es el que al final los corta? Dios. Amén. ¿Quién es el que al final se va? El que Dios mueve. En Colosenses capítulo 3, versículo 11, hermanos, y no me quiero salir mucho del tema, pero vea lo que dice la Biblia. Colosenses capítulo 3. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. ¿Los dormidos están aquí? Colosenses capítulo 3, versículo 11. Vean lo que dice, hermanos. Vean lo que dice la palabra 10 y 11. Vamos para que veamos esto. Dice, y habiéndoos vestido del nuevo, el cual es renovado, y está hablando del nuevo hombre, conforme al conocimiento, a la imagen de aquel que lo creó, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, mas Cristo es el todo y en todo. En pocas palabras, hermanos, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia que Dios no hace acepción de personas aún para salvar. Él salva a cualquiera que venga a Él. Él mismo lo dice, el que a mí viene, de ninguna manera yo lo echo fuera. Una escita, hermanos, una escita, fíjese, es interesante. Una escita en el tiempo antiguo se les conocía como ágiles jinetes, diestros arqueros, tan feroces como valientes. Los escitas, según algunos historiadores, dicen que estos hombres, vamos a decir que esa tribu bebían de los cráneos de sus víctimas, de sus enemigos. Estas personas daban muerte a los servidores de sus caudillos y estos hombres no se tentaban el corazón. Eran feroces, eran bravos. Pero ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Mira, aún para esas personas malvadas, Dios no hace acepción de personas. Si esa persona viene a Cristo, el Señor le recibe. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Qué tremendo. Entonces, a nivel cultural, hermanos, es lo mismo. A nivel cultural, nosotros no podemos hacer acepción de personas. Nosotros, hermanos, porque tú eres de San Huicho, perdón, de San Luis. ¿Y cómo le dicen a Tampico? Hermoso, ¿ok? Hermoso. Y porque tú eres de allá, y porque tú eres de acullá, y no, es que tú eres moreno, yo soy güero. Amén. Tienes rasgos de alemán. Y tú de los mayas. Estamos. No hay excepción de personas, hermanos. A nivel cultural, hermanos, delante de Dios, Dios salva al alemán, al mexicano, al chino, Dios salva a cualquiera que viene a Él. Y dentro de la iglesia local, lo que el apóstol Pablo está previniendo es precisamente eso, que haya parcialidades, que cada quien esté por su lado, que esté con los que son de su pueblo, con los que son de su ciudad. Dice Pablo, no, esto no aplica. Por eso Jacobo está diciendo lo mismo. No debemos de tener grupos de personas
Porque aquellos son de un nivel plus y aquellos no tanto, entonces cada quien por su lado. No, hermanos. Y eso es lo que pasa frecuentemente en las iglesias. Hemos visitado muchas iglesias y uno de los problemas que más se frecuentan es que hay grupos exclusivos dentro de las iglesias. ¿Me está escuchando, hermanos? Y lo que menos deseamos, escúcheme bien, lo que menos deseamos para la Iglesia Bautista de Benecer es precisamente eso. ¿Me está escuchando? ¿Sabe? No porque usted no se quede en el convivio el próximo domingo, lo vamos a hacer menos. No. Yo sé que algunos tienen otros compromisos, yo sé que algunos tienen otras cosas que hacer. ¿Estamos aquí, hermanos? Algunos se van a ir a una fiesta y no me invitaron. Pero no por eso, ¿sabe? No por eso lo vamos a hacer menos. ¿Me está escuchando? Lo que sí no debemos hacer, hermanos, es llegar a caer en esa posición en donde no querramos juntarnos con nuestros hermanos. Eso sería, hermanos, un problema espiritual en donde digamos, es que yo no me junto con estos hermanos o no me gusta quedarme con estos hermanos porque son así, son allá y son acullá. No, hermanos, no debemos de ser parciales. No, yo nada más me junto con aquel hermano que piensa lo mismo, que tiene las mismas costumbres, que tiene el mismo plus social, porque está a mi categoría, a mi catego, dicen aquellos, ¿verdad? No. ¿Estamos aquí, hermanos? No porque usted rechace una invitación, se le va a hacer a un lado. ¿Me está escuchando? No deberíamos. No porque no estemos de acuerdo con sus pensamientos. Claro, pensamientos a través de preferencias. Pensamientos, hermanos, que no tienen nada que ver con doctrina. Escúcheme bien, hermanos. Escúcheme bien, mire. Porque una cosa muy diferente son las costumbres. Porque muchos tenemos costumbres de casa, ¿sí o no? Las costumbres de casa, esas de mamá me enseñó a lavar la ropa de esta manera, me enseñó a hacer el frijol de esta forma, el huevo de esta forma, me enseñó a tender la cama de esta manera, la manera de vestir de cierta forma. Hermanos, son costumbres. Preferencias, igual. Muchos tenemos preferencias distintas. ¿Sí o no? Muchos tenemos diferentes preferencias. ¿A quién le gusta el fútbol? ¿A tu pastor? No le gusta. ¿Cuál es la pastora? ¿Qué tipo de la? Mire, a veces me meto en un problema porque el pastor llega a la casa más cansada, pero le tiene que ir a los regalos. ¿Sí? De todos los a los tigres. Y queda regalos. La América. ¿De qué lado me hago? Voy a tener que dividirme. ¿Y sabe qué, hermanos? A veces tenemos preferencias. Al pastor le gusta mucho la carne asada. Pero hay quienes no. Amén. Me encanta el pescado. Me fascinan los mariscos. Yo puedo estar comiendo mariscos toda la semana y no me empacho. Pero ¿sabe qué? Hay quienes no, hermanos. Hay quienes ni el olor les gusta. ¡Wow! Huele feo. ¿Estamos aquí, hermanos? Pero no por eso, porque tengas preferencias distintas, vamos a hacer acepción de personas. No, hermanos. En una misma mesa tú puedes comer, usted puede comer pescado, yo carne. En una misma mesa usted puede comer huevo, yo puedo comer mis frijolitos. Pero no nos van a dividir las preferencias. Muy diferente es, o son, las doctrinas. Las doctrinas, hermanos, acuérdese, Cristo mismo dijo, yo no he venido a meter paz, sino
espada, porque he venido a meter en disensión o a poner en contra tanto al padre como a la madre. Y cuando él habla de esto, habla de doctrinas, hermanos, que muchas veces sí, las doctrinas causan división, porque la doctrina no cambia, la doctrina es la misma. Y aquí, hermanos, aquí, discúlpeme, pero ni usted ni yo la vamos a cambiar. Amén. La doctrina bíblica sigue siendo la misma. Le guste a quien le guste. Y si usted no está de acuerdo en la Trinidad, discúlpeme mi hermano, pero usted necesita ver, es un ejemplo que le doy, que la Trinidad es bíblica. Y si eso va a causar que ustedes y yo estemos distanciados, yo prefiero pararme por la palabra de Dios. Es lo único que pudiera causar una división, hermanos. Doctrina. Que la gente no esté de acuerdo con la doctrina bíblica. Una cosa muy diferente son preferencias, costumbres. Yo celebro cumpleaños, usted no. Usted celebra Navidad, yo no. Y para aclarar, 25 de diciembre, lo aclaro, amén. Usted celebra el Día de Reyes, yo no. Porque no fueron ni magos, ni fueron tres, ni fueron Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿me entiende? Y porque no partieron una rosca y no hubo un monito, amén. Pero si usted lo va a celebrar, allá usted, dice la Escritura en Romanos, bienaventurado aquel que no se condena con lo que aprueba. Amén. Pero no por eso le voy a dejar de hablar. ¿Estamos aquí, hermanos? No por eso. Y hay quienes causan parcialidad o son bien parciales porque al hermano fulano de tal no está de acuerdo con lo que yo hago y por eso no va a estar de mi lado. No, hermanos, eso no debería de dividirnos. Son preferencias. Amén. Son preferencias. Y en este caso, hermanos, debemos entender que Dios no hace acepción de personas. Es necesario ser justos e imparciales con todos hasta que Cristo venga. Necesitamos esa sabiduría de Dios. En una ocasión, en Primera de Reyes, capítulo 3, les voy a contar la historia. Ahí está. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28, se presenta la historia cuando Salomón empezó su reinado. ¿Usted se acuerda de esa historia? Cuando dos mujeres durmieron con sus niños. ¿Se acuerda de la historia? Y digo, qué tremenda sabiduría la de Salomón. Primera de Reyes 3. Mire, vamos allá. Ya escuché que ojearon su Biblia. Qué bueno, hermano. Vamos allá. Primera de Reyes, capítulo 3. ¿Ya están ahí, hermanos? Okay. Versículo 16. Dice la palabra de Dios. En aquella sazón vinieron dos mujeres rameras al rey. Fíjese, hermanos. Fíjese la categoría. La palabra de Dios es clara. Categoría. Vinieron dos mujeres prostitutas. Vinieron con Salomón, vinieron al rey y presentáronse delante de él. Ahora, cualquiera hubiera dicho, ustedes váyanse de aquí, no tienen lugar. Pero no, vea cómo Salomón las escucha. Y dijo a una mujer, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo parí estando con ella en la casa. Y aconteció el tercer día después que yo parí, que esta parió también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y levantóse a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y púsolo a su lado y púsome a mi lado su hijo muerto. Y como yo me levanté por la mañana para dar el pecho a mi hijo, he aquí estaba muerto. Mas observéle por la mañana y vi que no era mi hijo que yo había parido. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive.
así hablaban delante del rey. Fíjese qué tremendo, hermanos. Yo creo que en ese momento no habría sabido qué hacer. Me recuerda a mis hijos cuando están peleando. Estamos aquí, ¿no? Y vienen delante de papá y dicen, no, es que él me pegó. Y el otro, no, es que también él me pegó. Ella me pegó. Y así están los dos. No, 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 es que él y él. Y ay, ay, ¿de qué lado? Y bueno, pues entonces a los dos les voy a dar. No, yo fui, papá, yo fui. Pero quisiéramos que a veces respondieran así, ¿verdad? Sí, denos a los dos. Y dice, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio el niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer cuyo era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo ejemplo. Una sabiduría tremenda de juzgar con imparcialidad. Hermanos, y para empezar, Salomón no estaba haciendo excepción de personas. Escuchó a estas mujeres. Escuchó a estas mujeres que dentro del pueblo de Israel, la nación de Israel, esa condición en la que ellas estaban, hermanos, no era repudiada. Y aún así Salomón las escuchó. Y aún así Salomón emitió un justo juicio, un juicio imparcial. Qué tremendo. Vamos a Isaías 56:1. Isaías 56:1. Dice la palabra de Dios, así dijo el Señor, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Vea lo que dice. Guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Esto quiere decir que Dios demanda que nosotros, hermanos, establezcamos siempre un juicio imparcial hasta que Cristo venga. No es fácil ser imparcial. Algunos mencionan en teoría, y esto en teoría me da más la inclinación hacia la humanidad, hacia la carne. Y ellos mencionan, si bien en teoría es deseable que todas las decisiones sean imparciales y justas, en la práctica ellos dicen es bastante difícil, más difícil. En mayor o menor medida, todos tenemos prejuicios, intereses e inclinaciones personales que influyen poderosamente a la hora de decidirnos por una u otra opción. Y estas personas dicen, no es fácil ser imparcial, humanamente hablando. Humanamente hablando no podemos ser tal y cual. Pero por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas. Este fruto, hermanos, no es fácil y no cualquiera lo ha. Siempre y cuando estemos guiados por Dios, siempre y cuando, hermanos, tengamos temor de Dios, podremos establecer la imparcialidad en nuestras vidas. No es fácil humanamente hablando, pero no es imposible.
porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Así es que, hermanos, podemos ser imparciales. Aunque este mundo haga lo contrario, ustedes y yo podemos ser imparciales. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre, hermanos, de presentar un fruto de injusticia lleno de parcialidad, sino que por el contrario podamos nosotros presentar frutos de justicia, practicando la imparcialidad en todas nuestras decisiones, en todas nuestras diferencias o conflictos, que podemos ser imparciales con la ayuda de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a practicar la imparcialidad en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias por esta tarde, gracias por nuestros hermanos, la iglesia que ha venido, los hermanos que vienen de lejos y desean estar aquí, Señor. Ruego que sigas obrando y bendiciendo sus vidas y sigas manteniendo ese deseo de buscarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a presentar este fruto delante de tu presencia, este fruto de justicia, en donde practiquemos, Señor, la imparcialidad en todos los asuntos de nuestra vida. A veces es fácil inclinarnos por los sentimientos o lazos familiares y preferimos pecar, preferimos muchas veces, Señor, hacernos del lado contrario, aún sabiendo quién tiene la razón. Y pedimos, Señor, que tú nos perdones si en algún momento hemos juzgado, si en algún momento, Señor, hemos actuado de manera parcial. Perdónanos y ayúdanos, que como iglesia podamos nosotros mantener la unidad, que no caigamos, Señor, como la iglesia primitiva en hacer acepción de personas, sino que realmente todos nos veamos de la misma manera que tú nos ves. Somos creados a tu imagen y semejanza, y delante de ti todos somos iguales.